Hola, buenas. El día de hoy vamos a presentar el primer video de las tutorías de física impartidas por el programa Tutoría Integral PAR en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. El programa está dirigido principalmente a estudiantes de pregrado en primer año y por supuesto también a todas las personas a quienes les sirva el material. Así que comenzamos. ¿Qué aprenderemos hoy? Después de esta sesión, ustedes serán capaces de identificar información clave en ejercicios gráficos para el desarrollo de un ejercicio tipo de vectores, diferenciar el uso de escalares y vectores dentro de un espacio, desarrollar el problema de manera clara y prolija, asociándolo con la materia vista con el profesor. Y por último, responder de manera coherente y analítica según los resultados obtenidos del problema. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer para obtener estos resultados? En primer lugar, vamos a describir un problema, reconocer conceptos claves para su desarrollo y comprensión, analizar el ejercicio planteado, tanto gráfica como matemáticamente, obtener los datos que ya describimos anteriormente y que nos serán de importancia para relacionarlo con las fórmulas ya vistas en clases. Resolveremos este ejercicio con preguntas múltiples y respuestas asociadas y vamos a dar por último una explicación de actividades prácticas para que ejerciten ustedes de manera independiente. Entonces comenzamos con el ejercicio. El enunciado. El ejercicio consta principalmente de esta figura y nos dice, considere la figura y escriba el vector R resultante de la resta entre OB menos OA. Luego determine el módulo del vector. Y por último calcula el producto escalar de R.OA. ¿Vale? Este es el gráfico, el dibujo que tenemos. Y si se dan cuenta, y probablemente si es primera vez que ven un ejercicio así, lo más probable es que les costará diferenciar hacia dónde se dirigen los vectores, hacia dónde están los planos y también como el tema de profundidad. Entonces, continuemos con el análisis gráfico y matemático. Para resolver este problema gráfico, inicialmente trazamos desde el inicio, desde O hasta B y A, hicimos más claro el recorrido de los vectores, diferenciamos con color los planos que existen y también les dimos mayor valor de línea para ver lo que está más cerca y diferenciarlo de lo que está detrás y no vemos directamente. Entonces, si tienen problemas visualizando los planos, considerar que los datos que están en el eje Z van en esta dirección asociados al vector unitario K. Las unidades en el eje X van en esta dirección, positiva y negativamente, y asociados con el componente y tongo. Y por último, las unidades en el eje Y van en esta dirección, negativamente hacia allá, y asociadas con el componente J tongo. ¿Vale? Pues, en primer lugar, lo que nos piden es el vector resultante entre la resta de OB y OA. Y este sería más o menos el vector resultante. Y por último, el producto escalar entre R y OA, entre el vector OA y el vector resultante R. Entonces comenzamos con los datos y fórmulas. Para nuestra primera pregunta, lo importante es entender que cuando tratamos con restas en vectores, no se trabaja de manera lineal. Entonces las sumas restas que en matemáticas se hacen de manera lineal, en los vectores hay que descomponerlos. ¿Vale? Entonces, para descomponer cada vector tenemos que reconocer los componentes de cada uno de los vectores involucrados en la ecuación. Entonces comenzamos con OB, que es nuestro primer vector, y tenemos que OB se mueve en la dirección de los X, 2 unidades, en la dirección de los Y, 1 unidad, y en la dirección de Z, 1 unidad. Esto lo expresamos entonces en los componentes de un vector y tenemos que el vector OB
tiene como componentes 2i tongo más j tongo más k tongo. Luego seguimos con OA. O tiene una unidad en el eje Y y 2 unidades en el eje Z. Entonces cuando cuando lo descomponemos, tenemos como resultado que OA tiene j tongo más 2k tongo. ¿Ok? Continuamos. La segunda pregunta nos dice: determine el módulo del vector R que calculamos anteriormente. Entonces en clases se les habrá entregado la fórmula de que el módulo de un vector se calcula con la raíz de la suma de los cuadrados de sus componentes. Pero aquí un detalle: los valores de x, y z son escalares, son las unidades, no son j, k y tongo, ¿vale? Eso tenerlo claro porque estamos trabajando con un módulo. La principal diferencia entre un módulo y un vector es que el vector tiene un sentido, que tiene un inicio y un final y que está representado por una flecha. Es un segmento en el espacio que es una representación gráfica principalmente. Luego, para la última pregunta, tenemos la ecuación genérica de que el producto escalar entre dos vectores es igual a la multiplicación, al valor absoluto de la multiplicación de sus módulos por el coseno del ángulo que forman estos vectores. El tema quizá con este ejercicio es que no tenemos este ángulo formado entre ambos vectores. Entonces lo que procedemos a hacer es descomponer cada uno de los vectores en sus componentes y realizar una multiplicación. Un detalle importante a tener en cuenta es que la multiplicación de componentes en el producto escalar es diferente al producto cruz. Entonces, en el producto escalar, esta es la tabla por la que nos guiamos, en que si tenemos dos componentes iguales nos va a dar un resultado de 1, y si tenemos dos componentes diferentes nos va a dar 0 y se van a anular estos valores. Entonces resolvemos el ejercicio. La primera pregunta nos pregunta, la primera pregunta tenemos que resolver la resta entre OB menos OA. Entonces reemplazamos con los componentes de cada uno de los vectores, como ya lo resolvimos en la parte anterior, y les doy como recomendación utilizar paréntesis en todos los ejercicios en los que tengan que involucren matemáticas, porque si bien aquí estamos trabajando con física, no son solamente números, son expresiones físicas. Los paréntesis nos ayudan a mantener un orden claro desde dónde viene cada información. Entonces tenemos que el vector R va a ser ambos componentes OB menos OA, y el signo negativo afecta al j tongo y 2k tongo del componente OA. Finalmente, nuestro vector R tiene como componentes 2i tongo menos k tongo. Pasamos con el segundo ejercicio y tenemos de base nuestra ecuación para calcular el módulo del vector. Entonces reemplazamos los datos y, si se dan cuenta, no tenemos valor en el eje de las y, porque principalmente este vector no se mueve en el eje de las y por lo tanto su módulo tampoco va a tener componente en el eje y. ¿Vale? Tenemos solo componente en x y en z, y aquí tenemos 2 que se ve en el x y menos 1 que está en z. Entonces tenemos que el módulo de nuestro vector R va a ser igual a la raíz de la suma entre 4 más 1, y nuestro vector R va a tener como módulo la raíz de 5. Finalmente, la última pregunta nos pide que calculemos el producto escalar de R.OA. Entonces tenemos nuestra primera fórmula, pero adolecemos de la información del ángulo que forman ambos
ambos vectores. Entonces procedemos a descomponer cada uno de los vectores con la información que ya sacamos en las preguntas, que ya obtuvimos en las preguntas anteriores, y a reemplazar con los datos. Entonces tenemos en primera instancia que multiplicamos los componentes del vector R con los componentes del vector OA. Y no olvidar no olvidar que al multiplicar nuestros componentes, si son iguales, nos da un resultado positivo 1, y si son diferentes, nos da un resultado que anula la expresión. Entonces, esta es nuestra expresión. Y empezamos con 2 y tongo por j diferentes se anulan. Luego tenemos 2 y tongo por 2k, nos quedan 4i por k diferentes, se anula. Luego nos queda k por j menos k por j diferentes, se anulan. Y por último nos queda menos k por 2k. Y este es el único, ya que ambos componentes son iguales, que no se anula. Entonces, el producto escalar entre R y OA nos da como valor absoluto de menos 2. Y como el valor absoluto contempla solo el número y no su signo positivo o negativo, nos queda que el producto escalar entre R y OA es 2. Ese fue nuestro ejercicio. Ahora les dejaremos algunos ejercicios propuestos para práctica independiente. El primer ejercicio es, dado los vectores independientes con coordenadas A, 8,5 y B, 4, menos 5, calcula las coordenadas del vector 2A más 3B. Y en segunda instancia, dado los vectores M con coordenadas 8, menos 2, 1 y N menos 3, 1, 5, hallar los módulos de M y N, el producto vectorial de M y N, y el área del paralelogramo que tiene por lado los vectores M y N. ¿Ya? Como reflexión de cierre de esta sesión, les queremos instar a que comprendan las fórmulas que tratan en clases, anotarlas y entender para qué sirven y qué tipo de dato que se nos entregue en el ejercicio se puede aplicar a esta fórmula. Recordar que los vectores y escalares se trabajan de manera diferente para ecuaciones matemáticas. Los vectores poseen magnitud, tamaño y sentido, mientras que los escalares poseen únicamente magnitud y tamaño, magnitud o tamaño. Diferenciar entre producto cruz y producto punto. Están relacionados ambos con vectores y escalares, respectivamente. Esto es que producto cruz está relacionado con vectores y el producto punto con escalares. Y los vectores nos sirven para representar gráficamente la interacción de fuerzas, materia que viene a continuación y para la cual los vectores son las bases de cómo funcionan estas fuerzas, de cómo se suman, cómo se restan, cómo se anulan, etc. Y es primordial para aplicarlo en un futuro y para comprender el mundo en el que habitamos. ¿Vale? Y respecto a los ejercicios planteados, si tienen dudas y quieren saber las respuestas, nos pueden contactar por nuestro Facebook, TipFau, en nuestro canal YouTube, aquí en los comentarios, tutoríasfau, a nuestro mail tutoresfau@gmail.com, o en dirección de asuntos estudiantiles en la FAU en el bloque A. ¿Vale? Muchas gracias por visitar, éxito y suerte en sus exámenes. Hasta luego.